La nana Dioselina Chontó, la nana diosa, tenía 97 años. Había nacido en Chaparraidó y siempre fue la nana grande entre todas las nanas por su memoria intacta como de niña, que le permitía recordar, narrando y cantando, las historias de los negros que habían llegado de lejos, decía ella. Nunca supe de qué tan lejos, pero debía ser de lejísimos, porque ella a veces hablaba en hablado bantú y cantaba historias fantásticas como el lamento, con el único acompañamiento de su mano acariciando en golpecitos rítmicos sus muslos por encima de la falda. La nana diosa tenía el ritmo en el sentimiento y acompañaba cantando alabaos. Todas las noches de despedida de los muertos, fueran estos niños, grandecitos o ancianos. Su voz sonaba en los velorios de las calientes noches quibdoseñas como un susurro, hasta convertirse en el dejo de lamento que en ella era siempre llevado por el ritmo del sentimiento. La nana diosa era una institución en mi casa. Había sido la nana de Augusto Pozo, mi papá, y se quedó con nosotros toda la vida, viéndolo crecer a él y después a las hijas de él. Pasaba casi todo el día sentada en una mecedora abanicándose con la pepena, fumando tabaco para adentro y contando cómo ayudaba a los muertos a irse contentos a donde fuera que quedase el más allá. Una vez, cuando murió Bartolito Cañadas en la Yesca Grande, la llamaron para que cantara el arrorró. El muchachito se había muerto a los 9 años, de unas fiebres muy altas que le daban de vez en vez, y subían y bajaban como pabilo de vela, soplada por el viento. Le daba un delirio y un desguañangue que nadie nunca explicó su procedencia y menos su desenlace. Bartolito era débil, muy flaco y se cansaba al jugar. En la escuela era demoradito para pensar y estaba eximido de hacer deporte porque sudaba y empalidecía con solo tocar el balón. Sus compañeros de curso siempre supieron sortear su debilidad y, como en los pactos de amigos, evitaron la burla, disculpando su torpeza y su inutilidad. Cuando se siguió apagando, todos se pusieron tristes y cuando se apagó del todo, todos los fueron a llorar y lloraban con su mamá y sus hermanitos, hasta cuando llegó la nana diosa y montó un gualí, que es la ceremonia para los niños muertos. Cogió el cajón blanco que guardaba al niño, se le entregó al padrino y organizó un redondel con todos los asistentes, para que lo pasaran de mano en mano mientras Diosa cantaba. Se murió un angelito, pa'l cielo va, lo despiden sus amiguitos, se va, se va. Después repartió dulces a todo mundo y organizó una piñata mientras lo arrollaba. Arrorró mi niño, arrorró mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Luego reunió a los amigos de Bartolito y les pidió que contaran cuál había sido el momento en que cada uno se había sentido más contento con el angelito muerto y luego les cantó. Señora Santana, señora Isabel, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Yo le daré una, yo le daré dos, una para el nene y otra para vos. Igual hizo con los papás del niño mientras ella continuaba el canto. Manzanita de oro, si yo la encontrara, se la diera al nene pa' que no llorara. Acto seguido hizo una rueda, pero no de pan ni canela, sino de gente en sillas y empezó el quitripe con esta canción. Mi compadre carpintero carpinteaba de rodillas. Cuando ya estaba cansado se sentaba en una silla y el cuerpo meneaba como una anguila y le daba la rabadilla. En un 2x3 puso a todo mundo a bailar, sentados y aprovechando la gente en rueda. Los puso a jugar el juego del florón.
Cogió un ramo fresco de litropos blancos que simbolizaban el angelito muerto, e hizo que el florón brincara de mano en mano, mientras ella canturreaba. Que se fue el florón por el callejón, dando vueltas va por el callejón. El florón está en mis manos está el florón. Diosa insistía en que la mejor compañía que se le puede dar a un niño muerto es la de la alegría, para que se vaya al cielo contento y riendo. Y así pasó el Walí. Cuando todos se fueron a sus casas, recordando con cariño, pero sobre todo con alegría, a Bartolito muerto. Diosa llegó a la casa y relató paso a paso el episodio, pero estuvo tan sola, lloró por las cosas raras que tiene la vida, que no deja que duren más los años para dar felicidad a los niños. Diosa era así, fuerte para dar en los momentos más duros, pero débil cuando sola. Vivía el dolor de perder a los que se estaban yendo. Diosa mantenía muy ocupada porque las gentes que tenían dolor de muerto le pedían que los acompañara, pues todos querían que sus muertos se fueran contentos. Es más, cuando la gente se sentía muy enferma, llamaba a Diosa para hacerle prometer que iría a su despedida cuando ya fuera difunto. Es así como don Crispulo Copete, a sus 96 años, sintiéndose viejo, achacoso y enfermo, le encuentra a Diosa que él oyó el canto del huaco, el pájaro agorero, y cree que ya está para morirse porque siente pasos de animal grande y le pide por favor que se encargue de que todos lo recuerden en el velorio exactamente como él había sido en vida. Un lambido terrible, que siempre estaba dispuesto a coger mujer con el animal que tenía entre las piernas y que vivía todo el tiempo más arrecho y tieso que calmo y dormido. Diosa se lo prometió. Por eso, en la mañana que siguió a la noche de la muerte de Críspulo, le pidió a don Vicente Romaña que en su lectura del bando dejara un campito para anunciarla entre las noticias importantes que él leía cada 2 cuadras como empleado de la alcaldía, con el único y exclusivo oficio de difundir entre las gentes lo que firma el alcalde, lo que pasa en el pueblo y uno que otro bochinche que él añadía mientras peleaba con un pelotón de muchachitos que le gritaban pollo y negro, que era lo que más le ofendía, pues don Vicente Romaña se creía blanco oscurito a pesar de que era azul. Esta algarabía era esperada día a día en Quibdó para saber qué estaba pasando ante la falta de periódico. Todo el mundo salía a oír al pollo, dejando de lado cualquier ocupación, al escuchar el tambor redoblante que tocaba a un muchacho visco que siempre estaba con él y que anunciaba la lectura del bando. Al muchacho todos le decían, te rompo. Diosa le pidió al pollo que convocara a todas las mujeres que habían pasado no por la cama, sino por la picha de don Críspulo, ya que él las cogía en cualquier momento y en cualquier lugar. Él quería que todas esas mujeres lo acompañaran en su despedida de difunto, para poder emprender el largo viaje recordándolas a todas y, ¿por qué no?, para llegar a la otra vida bien arrecho. El pollo oyó a Diosa con atención, a sabiendas que iba a ser su propia versión de la noticia. Y así fue. Después de leer edictos, artículos, medidas para que cada negro recolecte su propia basura y cada blanco haga lo propio sin echarla enfrente de las casas de los negros, peleas con los negritos, órdenes a las negras, come pegao, de regresar a sus cocinas. El pollo por fin anunció: se notifica a las mujeres en general la dolorosa desaparición de don Críspulo Copete, que se produjo en el día de ayer, siendo las 11:59 cerquita al día siguiente, en su casa de habitación en La Yesquita, por causa hasta ahora desconocida que yo sospecho como vejez y una que otra churria. Se les avisa que por solicitud expresa del mismo Críspulo deben presentarse al velorio todas las que compartieron su arrechera vida. Él espera a sus novias, mozas, cachaolas y putas en particular, para que la acompañen en su despedida de difunto. El pollo, muy serio, sintió que debía poner más énfasis en la solicitud y acto seguido agregó:
Críspulo quiere que todas asistan con vestidos descotados y sin calzones. A las 9:12, hora en que el pollo terminó de leer el primer bando, se formó un coge-coge entre todas las mujeres de Quibdó. Críspulo, aún después de muerto, quería ponerlas en risiña de todo mundo, pues si se presentaban descotadas y sin calzón, se iba a saber que sí se las pichó, y como dijo una, si fue su última voluntad, de pronto es que le dura la calentura y va a seguir arrechándonos después de muerto. Entonces, ¿qué importa que nos ponga de risión si va a ser con gusto? Las señoras que se consideraban decentes pensaron que lo más digno era no asistir, pero el orgullo, la vanidad y sobre todo la necesidad de estar en la lista de las deseadas pudieron más que la dignidad. Lo más indigno ahí sí sería que todos supieran que ellas tenían un pan que en ningún momento se abrió por solicitud de Críspulo. El velorio de don Críspulo fue el que más concurrencia femenina tuvo de los velorios en Quibdó. Era, como decían las viejas, de alquilar balcones. El desconcierto entre los hombres fue total al ver llegar a todas las mujeres, con excepción de la niña Esilda, quien siempre había dicho con mucho orgullo que a sus 99 años jamás había probado 5 botones. Todas llegaron descotadas y siguiendo la última voluntad. Todas debían estar sin calzones. Asimismo, todas querían sentarse al lado del cajón para ver a Críspulo, esperando de pronto alguna jugarreta que les dejara la rechera de despedida. Las decentes, que por feas nunca se picharon a Críspulo ni a nadie, eran las más ostentosas en el escote para ganar puntos por si alguno se decidía a pedírselo. El velorio no parecía velorio, era un desorden de escotes y panes al aire, de las mujeres que se vistieron o mejor se desvistieron para la ocasión. Los hombres tenían todos la apariencia de reto que solo da al descubrir que se ha tenido la frente adornada y que el culpable ya está muerto, y Diosa, sin escote y con calzones, se asustó en medio del barullo y la batahola. No sabía si cantar los alabaos, pues era tal la euforia que lo único que faltaba era que se bailaran al muerto. Unas viejitas intentaron rezar los misterios dolorosos, pero renunciaron ante el corrinche generalizado. Fue un velorio raro, sin canto, sin rezo, sin flores, sin dominó, sin damas chinas, sin café, sin sancocho, pero con un olor a pan y teta al aire que inundaba la casa y 5 cuadras alrededor. El almizcle multiplicado y potenciado por la ausencia de calzón hacía que al respirar produjera desazón. Los hombres ya no podían disimular de ninguna manera el encabritamiento de su animal y las mujeres, todas arrechas, las decentes, estaban a punto de sacar a Críspulo del cajón para restregárselo completo de arriba a abajo en fila y con repetición. Las monjas del colegio de la Presentación hicieron una retirada forzosa a solicitud del cura. Aunque querían quedarse ellas, las monjas habían ido como siempre sin escote y sin calzón. El desorden propiciado por el olor se prolongó hasta que la echaron tierra a Críspulo y al cajón. Dioselina Chontó, la nana diosa, sonrió. Era el primero y el último velorio en que no había tenido oficio. Se prometió no volver a hacer anuncios en el bando, pero inmediatamente se retractó. Había cumplido perfectamente con la solicitud. Estaba segura de que Críspulo se había ido feliz, muy feliz. Es más, estaba más que segura que se fue más arrecho que feliz. Después de la muerte de Críspulo, pasó un tiempo largo sin muertos en Quibdó. Don Vicente, el pollo, leía el bando como de costumbre, siempre acompañado por Terrompo. Siempre con su saco negro de paño, pantalón de dril blanco, corbatín y calzonarías. Siempre tomado aguardiente platino desde las 9 de la mañana y siempre peleando con los negritos que le gritaban: «Pollo, pío, pío, Severiana tu mujer come maíz». El desquite vino un día en que los que oían el último bando se desconcertaron cuando el pollo los retó: «Sigan mamándome gallo y la oscuridad los hará ver». En ese preciso momento pasó un eclipse por Quibdó
y cuando todos enmudecieron, el pollo hizo un ademán de clarividencia. Diosa me contó que el pollo había quedado desmentizado mismo, cuando años atrás había muerto de paludismo su hijo Vicentico a los 8 años de edad, y el pollo nunca pudo sobreponer la razón a este dolor. Lo visitaba en el cementerio todos los días muy temprano en la mañana, antes de salir a leer el bando. Le llevaba cocido de pescado charre, queso frito y maduro en tentación. Le dejaba 50 centavos por si tenía algún gasto y conversaba largamente con una foto que habían entronizado bajo el vidrio de la bóveda. La foto la tomaron ya muerto y aparecía con la cara rucia, empolvada de talco y un jazmín en la boca. Inmediatamente salía el pollo del cementerio, desaparecía la comida y la plata de la tumba de Vicentico, por obra y gracia de los mismos negritos que le armaban la algarabía al pollo en la lectura diaria del bando. Pero eso nunca se lo gritaron. Era un acuerdo tácito, era un regalo que le permitía al pollo seguir soñando que a Vicentico le gustaban mucho las comidas que él le dejaba y que utilizaba la plática en sus viajes intermedios en el más allá. Era un dolor contento al creer que podía comunicarse día a día con su hijo en algún lugar. Por eso el pollo siempre acompañó a los dolientes en los velorios, sobre todo cuando había niños muertos o viudas. A estas las abrazaba, lloraba en su hombro y recogía plata entre todos los asistentes sin pretexto del entierro. Después cobraba el favor partiendo por mitad con la viuda el dinero recogido. Siempre se lo vio delante, camino al cementerio, de gancho generalmente de la viuda, y siempre se lo vio escurrir lágrimas negras, más negras que su piel, pues el permanente aguacero de Quibdó desteñía el tinte del papel carbón que utilizó siempre para teñirse las canas. Una noche después de un largo día en que Ibagón Cañadas caminó para llegar a su casa a esconderse del cobro de una deuda no saldada, hasta que la confianza le pudo al miedo, salió por un momento. Pensó en él a tomarse unos aguardientazos en la tienda de la esquina. Cuando la euforia lo puso parlanchín, le aceptó un trago a un forastero que estaba bebiendo en la tienda desde antes de su llegada. De un momento a otro el tipo se paró disparando 2 tiros, uno a la cabeza y otro al corazón de Ibagón. El hombre desapareció al instante dejando lleno de sangre y sin vida el cuerpo de Ibagón, que solo alcanzó a cumplir 22 años mostrando siempre una sonrisa amplia que evidenciaba su ingenuidad. Cuando llevaron el cuerpo de Ibagón a donde su mamá, ella lo besó, lo acunó y solo dijo: «No quiero canto, comida, ni risa en la despedida de muerto de mi muchacho. Aquí solo hay dolor. Llamen a Diosa para que cuente este dolor». El pueblo quedó perplejo, impotente ante el asesinato de Ibagón. Eran las 10 de la mañana cuando un hombre que sabía de tablas, clavos y martillo se presentó en la casa de Ibagón para medir su cuerpo ya muerto y hacer el cajón. El hombre se situó en la mitad de la calle a martillar los clavos en las tablas. Lo acompañaban muchos hombres que, sentados en el andén al lado y lado de la calle, bebían platino sin pronunciar ni un ay para no iniciar conversación. A las 6 de la tarde, el hombre terminó el cajón. Lo llevó a la casa del muerto para que acomodaran el cuerpo poniendo una almohada bajo su cabeza y así él pudiera participar de la reunión. Detrás del cajón colgaron del techo una sábana blanca con una mariposa negra sujeta con un alfiler. Pusieron un Cristo en la pared del frente, 4 velas alrededor del ataúd y un vaso de agua cerca al alma del muerto por si le daba sed. La gente lloraba en silencio. Los hombres sentados en mesas largas a un lado de la calle empezaron una partida de dominó, mientras las mujeres al otro lado jugaban damas chinas, todo sin ruido, sin risas, sin sancocho y tomando por turnos café y aguardiente platino y café. Doña Sidenia, la mamá de Ibagón, por fin le pidió a Diosa que cantara alabaos con un grupo de mujeres viejas que vieron crecer a Ibagón, y Diosa entonó: «Ayer en la tarde se perdió San Francisco, subió glorioso el muerto a buscarlo y lo encontró en el paraíso.
rezando las 5 rosas del Santo Rosario. Acto seguido rezaron el rosario o salterio y luego repitieron a modo de plegaria. Ánima del purgatorio, la más querida de Dios, ruégale a mi Dios por mí, que yo rogaré por vos. Llegó el alba y se sorprendió al ver tanto dolor, mientras todos se preparaban para ir al cementerio a despedir al difunto. Doña Sidenia quería enterrarlo en Valle, donde él creció y hasta allá se lo llevó. Cuando llegaron, toditos caminaron por entre las calles, parado en la escuela donde estudió Ibagón, en la casa donde vivió Ibagón, en la cantina donde bebió Ibagón, en la calle donde bailó Ibagón, hasta llegar a la orilla del mar donde nadó Ibagón, en la desembocadura del río Valle. Ya estaban allí dispuestas muchas canoas para pasar con el muerto al otro lado del río, colindando con el mar, pues el cementerio esperaba ya. Pasaron todos parados menos Ibagón, y en el primer grupo, un hombre con palustre que llevaba cemento para anclar el cajón a tierra e impedir que un beso fuerte del mar se llevara todo al fondo con el cajón, las flores, la vida y la sonrisa de Ibagón. Un día, a las 7 de la mañana, se paralizó Quibdó. La noticia que flotó por el aire dejó las bocas mudas y los ojos quietos. La noticia bajó desde el hospital, cuando todos sus habitantes presintieron que la ausencia de su doctor, Julio Figueroa, no anunciaba nada bueno. La noticia de que ese corazón grande y noble se había cansado de palpitar. Empezó a paralizar de dolor el corazón de todos en Quibdó. Abdo García corrió al hospital y bajo el hombro una bala de oxígeno, pero ya era tarde, y cuando Yolanda y Maya regresaron de misa, se encontraron con él, se había ido ante la mirada impotente de 4 niños que se abrazaban y lloraban sin saber qué hacer. Y empezó todo el pueblo a llegar. Todos venían con una silla en la mano para irse acomodando en el parque centenario frente a la casa de Julio Figueroa, su médico, su doctor. Se lloró a los gritos, pero nadie habló, nadie cantó, se prendieron velas toda la noche y esa noche no llovió. La tristeza flotaba encima de las cabezas de todas las gentes y esa noche, toda la noche, del parque nadie se movió. Al otro día todo su pueblo lo acompañó y en la despedida del difunto más concurrida que se recuerda en Quibdó. La nana diosa también lo lloró, también lo acompañó. No le cantó. Se había ido para siempre y sin despedirse, uno de los hombres más amados por todos en Quibdó. Dioselina Chontó, la nana diosa, se encorrinchó con esa historia del canto y del rezo al muerto desde pelaíta porque conoció a la Domingona, que era una negra grandota y dulce, que vivió siempre sola en una casa de techo de paja que quedaba en la calle que bajaba del hospital. Todos los días por la tarde se presentaba recién bañada y oliendo a talco, en la puerta de entrada al hospital. Allí sentada esperaba a ver quién de los muertos del día no era reclamado por nadie, y entonces se lo llevaba, lo bañaba, lo envolvía en una sábana blanca, recogía plata entre los vecinos y organizaba el velorio con su cajón, su sancocho, su café, su platino, sus alabaos, sus damas chinas y su dominó. Mucha gente concurría a la casa de la Domingona a despedir con ella a los muertos que no tenían cómo irse de viaje acompañados y contentos. Diosa, desde muy niña, iba siempre que la Domingona la llamaba y allí aprendió a cantar alabaos con el ritmo de su sentimiento. Allí oyó también, en una noche de velorio, el contado de una comadre de la Domingona, cuando Diosa apenas tenía 12 años. Soy referente, contaba la comadre, de lo que le pasó a Blasinia, quien siendo más negra que el carbón, dizque bailaba como dama de la corte española, con pollera de seda y encaje, blusa de cuello alto y manga larga con encajito en el puño y un abanico que sostenía en una especie de leotina, pero más gruesa y larga, pues era una cadena de oro que le llegaba más abajo de la rodilla, para voltear como pulsera en la muñeca, pero con una cuarta de más para agarrar con donaire el abanico. Blasinia sostenía que un conde de apellido Linós se enamoró de ella en un baile elegante.
La amó toda la noche para esfumarse a la mañana siguiente y hasta el sol de hoy. Ella siempre habló de él como su marido y cuentan los relatos que a todo el que iba para España se lo describía con la esperanza de tener noticias de él. Mi marido es alto y delgado, tiene el habla muy cortés, caballero en su caballo y una palomita es. Pasó el tiempo mientras Blasinia seguía cantando y contando de su conde, en medio de las risas y burlas de todo el mundo, hasta que un día alguien regresó de España y le contestó la tonada. Por las señas que me erráis, tu marido muerto es. En el balcón de una dama lo mató un aragonés. Contaba la comadre de la Domingona que Blasinia se agarró con dolor a su corazón y se le oía cantar lo que todo el mundo la oiría cantando siempre, con el corazón y la mirada perdida. No lo permitía mi Dios, ni el glorioso San José, que si mi marido es muerto, yo viva me enterraré. La nana diosa recordó siempre todas las historias y los cantos que oyó de niña en la casa de la Domingona. Algunas veces se los refería en los velorios y hablaba de ella con gran cariño. Un día, como a las 4 de la mañana, tocaron en la puerta de mi casa, con unos golpes durísimos como de afán. Era Coco Golo, tienta gallina, el sacristán, quien traía orden expresa del cura de llevar a Diosa de inmediato a la catedral. Cocogolo, tienta gallina, no adelantó nada, por lo que nadie en mi casa supo qué pensar. Se fueron de carrerita para encontrar al cura despeinado y como siempre sin bañar, sentado en las escalinatas de entrada a la catedral, mirando un muerto que estaba enrollado en una palma cóncava con amarradijos de bejuco arriba de la rodilla y en el pecho. Sobresalía de la palma una barriga a punto de reventar, unos pies chiquitos, la cabeza de pelo negro lacio y capul que dejaba ver la cara pintada con jagua, seguramente como parte del ritual de muerte de los indios en Vera. Cuando el cura los vio, empezó a hablar atropelladamente. Les decía que la noche anterior habían llegado unos cholos con ese cholo muerto que necesitaban enterrar, que él les preguntó si ese indio estaba bautizado y les dijo que sin pagar no se oficiaba misa ni entierro, y que sin ataúd ni pensaran entrar, que él cerró la puerta porque pensó que todo había quedado claro, sin imaginar que en la mismísima puerta a ese cholo le iban a dejar, que los feligreses ya iban a llegar y que con muerto en puerta nadie iba a entrar. Y lo más grave de todo, que si nadie entraba, los diezmos se iban a quedar sin recolectar, que le pedía a la nana diosa que salvara la iglesia, se montara en una canoa, llevara al muerto de regreso y convenciera a los indios que lo enterraran allá en su tierra, en su caserío y sin pagar. La nana diosa se quedó mirando de fijo al cura. Pensó que por qué carajo un sagrado sacramento no se puede administrar sin pagar. Concluyó que el cura no podía en práctica lo que le decía a la gente en el confesionario y que nunca había pensado en lo que repetía al rezar. Resolvió embarcarse con el indio muerto, pero no para hacerle un favor al cura y a su iglesia, sino para acompañar a ese cholo muerto. Ella no quería que él llegara solito al más allá. Le dijo al cura que Néstico volvía, que iba a mi casa a avisarle a mi mamá, a traer su sombrero de cabasí negro, porque el sol iba a pegar duro y que por más negra que yo sea, no voy a permitirle calenturas al sol con mi piel y que sí, señor, con el muerto allá se iba a regresar. Se montó en la champa, se fue agua abajo, cambió de río con el que ahora era su cholo muerto y al rato le empezó a cantar. Todos los cholitos se van a bañar y al más chiquitico lo dejan enfriar. Todos los cholitos toman aguardiente y al más chiquitico lo dejan caliente. A las 5 de la tarde del otro día llegó al caserío de Boroboro, que quedaba más allácito de la entrada al río Condonto. Caminó hasta los tambos y le preguntó a una chola que si ella sabía cuyo era ese muerto que había dejado en la puerta de la catedral en Quibdó. Diosa le dijo que llamara a todos los cholos rápido, porque Bea Be ya yede. Cuando llegaron les contó lo que había pasado con el cura y el cholo más viejo, el Jaibaná, le agradeció. Comadrita, gracias por traerlo.
Usted tiene que ser una cumbaza buena, y empezaron a traer chicha para despedir al cholo en su lugar. El viejo le dijo a Diosa que lo último que dijo el muerto es que lo llevaran a la iglesia, y mire lo que pasó. Siempre pasan esas cosas con los blancos. En vez de descansar en Tatsira, Rúa, nuestro territorio, e irse de la mano de Caragaví, el espíritu de los muertos, cuando se le fuera el Dayasabú, esencia vital de los humanos. Pusieron al muerto en la mitad del tambo más grande, hablaron un rato en lengua y luego, en consideración a Diosa, se sentaron todos alrededor y las mujeres empezaron a cantar. ¿Quién masca chicha? ¿Quién labra potro? ¿Quién tumba árbol? ¿Quién corta plátano? ¿Quién pesca con arpón? ¿Quién mata begui? ¿Quién mazamorrea? ¿Quién llama al lagarto para que haga fuego? ¿Quién llama a la hormiga conga para que haya agua? ¿Quién llama a la ardilla para la tumbada del genel? ¿Quién traerá chontaduro? ¿Quién carga cholito? ¿Quién calentará chola? Y así, entre tomada y tomada de chicha, y entre quién y quién, pasó la noche, y a la madrugada cargaron al cholo muerto y lo fueron a enterrar. Abrieron un hueco en la tierra, en las afueras del caserío, y antes de taparlo le echaron su flecha, su arpón, su vara de pescar, su cauchera y su mate de chicha. No lloró nadie, y después todos acompañaron a Diosa a la orilla del río. Le regalaron un frasquito de mancuá, 2 collares de chaquira y chicha en mate para que tomara durante el viaje. La ayudaron a subir a la canoa, y lo último que vio Diosa fueron muchas manos cholas que decían al tiempo: adiós, adiós, gracias, adiós, adiós. Diosa llegó cansadísima a Quibdó. Se bajó de la champa, caminó hasta mi casa, saludó, se acostó y se durmió con la mano cerrada y adentro los collares de chaquira, el mancuá, cantidades de afecto y una bella sonrisa llena de bondad, anegada de sentimiento. La nana Diosa se nos murió un día cualquiera, sentada en su mecedora Mariapalto. Solamente nos dimos cuenta de que estaba muerta porque se le cayó de las manos la pepena. Todo el mundo fue al velorio, le hicieron al tiempo los juegos, la piñata y las rondas de Gualí. Las mujeres viejas cantaron los alabaos, se cocinó el mejor sancocho, se bebió platino hasta después del amanecer, y al otro día la enterraron con alegría para que se fuera feliz a iniciar su largo viaje. Cuando Augusto Pozo se nos murió otro día cualquiera, ya no estaba Diosa para que le cantara y lo hiciera reír para llegar contento a la otra vida. Él se durmió para siempre en el atrato, y cuando encontró a Diosa, su nana Diosa, al final del largo viaje, ella lo estaba esperando y le cantó el arrorró, las rondas de infancia y los alabaos. Le cocinó un sancocho de nube y le dio café hecho de aguacero. Le dijo que le hubiera gustado pelarle chontaduros, darle jugo de borojó, queso frito con banano, claro de coco, chere ahumado, doncella asada, empedrado de yuca, carne pullada, rabi colorada, frita, marañón fresquino, bacao, almirajó y árbol del pan. Le preguntó si le hubiera gustado que invitara a todas las mujeres al velorio por el bando del pollo, como cuando murió Críspulo Copete y Augusto Pozo. Pícaramente le sonrió. Le propuso que jugaran dominó y damas chinas alternadamente, pero sin hacer mucha bulla. Y cuando vio a su niño Agustico, su niño Ticopé, reírse a carcajadas, sin aguardiente platino, sin baile de serrucho, sin negras y sin aliento, se sintió feliz por haber completado la entrega que siempre hizo en vida, y ahora desbordó plena para su niño viejo, su viejo niño, con todo el ritmo que tenía Dioselina Chontó en el sentimiento. El día cualquiera que Maya Figueroa se nos muera, se habrá ido buena parte de la ternura y de la capacidad de amar de este mundo. Estarán esperándola al final del viaje Tina, Julio, Augusto y, por supuesto, la nana Diosa, con un corrinche de chirimía, interpretando una contradanza que bailarán millones de muñecas vestidas por ella con encajes y crochet, acompañadas por todos los enfermos que alguna vez tomaron su mano de enfermera amiga. Navegarán por el cielo canoas ranchas llenas de plátano, boca chico y dentón ahumado,
haciendo run run con el canalete y ofreciendo su patilla para que desde allí ella haga un chumblum chumblum. Ella bailará levantando rítmicamente un hombro y luego el otro. Se reirá a carcajadas y arreglará el orillo de la pijama que esperó muchos años guardada en la maleta, para ser estrenada al estiritiri. En este corrinche de viaje, le dirá a Diosa que quiere comer carne pullada rociada con aguardiente, le preguntará por todos los que llegaron primero y hablarán de los que en Éstico empezarán a llegar. Y el día en que Amalia Luz se muera, habrá llenado en vida de risa y alegría a mucha gente en este mundo, y estoy segura que al final del viaje estarán esperándola todas sus nanas llenas de ritmo, con mucha algarabía. Eso va a ser ni más ni menos un mismísimo Berejú. Y como diría la tía Montecarmelo, la tía de Antonio Gala, no me importa morirme, lo único que yo quiero es que el día que yo me muera se termine el mundo.